La primera ponencia está a cargo de José Alberto Johnson Mordones, quien es magíster en doctrina social de la Iglesia. Actualmente trabaja en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Su ponencia se titula El capítulo noveno de la regla bulada como modelo de predicación franciscana. Buenos días, José Alberto. Adelante si gustas empezar, por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes, de acuerdo al lugar, ¿no? Eh, Agradecido de la comisión organizadora, de las distintas instituciones que abren este espacio de diálogo sobre la espiritualidad franciscana, la predicación y la oratoria. Creo que es importante recuperar esta riqueza enorme de 800 años, ¿no? Que nos puede convocar también en la nueva mirada que está la Iglesia en este momento. Mi ponencia contará de tres partes. Una primera introducción, obviamente, la experiencia espiritual de San Francisco de Asís, la predicación franciscana en la comunidad primitiva y luego el capítulo noveno de la regla bulada. Porque hablar de oratoria franciscana es hablar de misión y es hablar de experiencia de Dios, particularmente a los pobres y entre los pobres, ¿sí? Esa fue la experiencia espiritual de San Francisco de Asís, quien define su experiencia espiritual como vivir según la forma del Santo Evangelio en su testamento. De esta experiencia particular de San Francisco nace una comunidad de hermanos enviados a predicar y a vivir por el mundo el Evangelio. Y esta experiencia, luego de un largo proceso, quedará expresada en el capítulo noveno de la regla franciscana. A partir de esta experiencia surge una forma particular de predicación, una forma particular de oratoria franciscana que nos permite hablar de esta oratoria y de esta predicación como un objeto específico de estudio. Partamos por la experiencia fundante de San Francisco de Asís. Esta experiencia es obviamente el fundamento de la espiritualidad franciscana, pero también, hay que recordarlo, es diferente de ella. ¿En qué sentido? En que se trata de la experiencia personal de un creyente, San Francisco de Asís, de cuya experiencia surge una comunidad religiosa y una espiritualidad, ¿sí? Cuando Francisco habla de la forma de vida que el Señor le inspiró, lo llama a hacer penitencia. Penitencia hoy día es una palabra que la asociamos directamente al sacrificio, ¿no? A la mortificación, pero en realidad en la visión de San Francisco, hacer penitencia significa convertirse a los más pobres y compartir su destino. Es lo que dice en el testamento. A continuación de hablar de hacer penitencia, habla de su camino al encuentro con los leprosos, que fue parte esencial de su propia vocación. Recordando a Cayetanésser, un gran franciscanólogo, perdón, él dice, hacer penitencia quiere decir conocer a Cristo y servirlo en los más pequeños de los hermanos. Tomás de Celano, el primer biógrafo de San Francisco, nos cuenta que en una misa que él escuchó el Evangelio de la misión, del envío de Jesús a los discípulos, inmediatamente dijo, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo anhelo, y cambia su hábito de ermitaño por una túnica y una cuerda, inaugurando lo que sería el hábito franciscano. Pero más allá de eso, Celano nos dice lo siguiente, comillas, desde aquel momento comenzó a predicar a todos la penitencia, con gran fervor de espíritu y alegría del alma, usando un lenguaje sencillo, pero con ánimo resuelto. Cierre comillas. Es decir, inmediatamente iniciada la vocación franciscana, la vocación de Francisco, inmediatamente está asociado a la predicación. Por lo tanto, no es banal ni casual hablar de oratoria franciscana como una materia específica de estudio. En este párrafo ya tenemos los tres elementos básicos que vamos a ver de la oratoria franciscana, ¿sí? Primero, el llamado a la conversión, el hacer penitencia. Segundo, la alegría en la comunicación del mensaje. Y tercero, el uso de un lenguaje sencillo y cercano. Entonces, antes de entrar en los seguramente mucho más eruditos estudios que nos van a acompañar estos 3 días, es importante marcar cuál es la esencia del estilo de la predicación franciscana para luego entrar en los documentos. Vamos a ello. Cuando los primeros hermanos se definían a sí mismos, les preguntaban quiénes eran, ellos se definían, según la leyenda de los tres compañeros, que eran varones penitentes oriundos de Asís. Es decir, la penitencia
es, repito, una forma de vida, no un acto de mortificación. ¿Sí? Es parte esencial de la experiencia franciscana y de este estilo de vida, de hacer penitencia, surgirá la oratoria y la predicación. Por eso la predicación franciscana esencialmente es un llamado a la conversión, a una vida cristiana más comprometida. La Iriarte, otro franciscanólogo, dice, comillas, la predicación fue desde el principio algo esencial al apostolado franciscano. Se trata, al decir de Francisco, de un testimonio de vida que se transforma en predicación. Una predicación, dice él, más con el ejemplo que con las palabras. Y esto es clave. Al revisar los distintos documentos en estos días, se van a dar cuenta que los predicadores franciscanos, cuando predican, primero apuntan a la conversión y segundo hablan desde la propia experiencia. ¿Sí? La predicación, dice Francisco, todos los hermanos prediquen con las obras. Es decir, eso es la primera regla. Es decir, una actitud coherente que mueva a los demás a una vida cristiana más auténtica. Dice Francisco, yo aconsejo, amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a mis hermanos que cuando van por el mundo no litiguen ni contiendan con palabras, ni juzguen a los demás, sino que han de ser benignos, pacíficos y modestos, mansos y humildes, hablando honestamente a todos como conviene. Es decir, la conducta de los propios hermanos se debe reflejar en el discurso y la vida de los propios hermanos se proyecta en la oratoria. En la leyenda de tres compañeros nos comunica las siguientes palabras de Francisco. La paz que anuncian de palabra, ténganla antes que nada en sus corazones. Que no sean ustedes para nadie ocasión de cólera o escándalo, antes bien, que su dulzura atraiga a todos los hombres a la paz, a la bondad y a la concordia. Esta relación entre testimonio y palabra, entre forma de vida y predicación, será la esencia de la oratoria franciscana. Y esta relación será lo que convertirá a los hermanos menores, los franciscanos, en verdaderos servidores de Dios. Como Francisco recuerda en las admoniciones número 6, comillas, es grandemente vergonzoso para nosotros, los siervos de Dios, que los santos hayan hecho las obras y nosotros, con contarlas y predicarlas, queramos recibir gloria y honor. Cierre comillas. Para sintetizar, y siguiendo a la Iriarte, podemos decir que la predicación franciscana es la comunicación gozosa a los hombres de la vida evangélica, hallada primero y vivida experimentalmente. Y esa predicación, o sea, esa experiencia, perdón, se vuelve anuncio sencillo y gozoso, comunicación de la propia experiencia de Dios, hecha en lenguaje vulgar, sin aparato retórico y en un diálogo directo. Esta predicación franciscana de la que estamos hablando se expresa definitivamente en el capítulo 9 de la regla Bulada. Francisco recuerda en su testamento, comillas, después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo lo hice escribir en pocas y sencillas palabras, y el señor Papa me lo confirmó. Cierre de comillas. Estas pocas y sencillas palabras es lo que se conoce en el mundo franciscano como la forma de vida primitiva o la protorregla, cuyo texto no ha llegado hasta nosotros, pero sin embargo está de alguna forma presente en la regla novulada de 1221, que es la anterior a la regla oficial, que quedará que es la de 1223. Ahora, el llamado a predicar la penitencia ya está presente en la aprobación de esta regla primitiva. Nos recuerda Tomás de Celano. Viendo el bienaventurado Francisco que el Señor Dios le aumentaba de día en día el número de seguidores, escribió para sí sus hermanos presentes y futuros, con sencillez y en pocas palabras, una forma de vida y regla, sirviéndose sobre todo de textos del Santo Evangelio cuya perfección solamente deseaba. Añadió con todo algunas pocas cosas más absolutamente necesarias para poder vivir santamente. Entonces se trasladó a Roma con todos los hermanos mencionados, queriendo vivamente que el señor Papa Inocencio III le confirmase lo que había escrito. Cierre comillas. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque en el mismo acto en que Inocencio III confirma la primitiva regla, les da la misión de predicar la penitencia. No son los franciscanos, o la primitiva comunidad franciscana, el único grupo que predica la penitencia o obtiene esta misión de Inocencio III. Había muchos grupos penitentes que el Papa Inocencio aprobó y mandó a predicar la penitencia.
Pero entre ellos, los franciscanos asumirán este camino, y esto es clave, desde la ortodoxia católica. Muchos de los otros grupos terminaron en la herejía o siendo incluso perseguidos por la misma iglesia, producto de los escándalos que provocaban. Sin embargo, Francisco insistirá constantemente en la catolicidad de su comunidad. Esto sucede en 1209-1210, donde el Papa les da licencia para predicar en público la penitencia. Con aprobar su manera de vivir, Inocencio III autorizó a Francisco y a sus primeros compañeros a predicar con las siguientes palabras: id en el nombre del Señor y predicad al mundo la penitencia como el Señor se dignara inspiraros. Este mandato de predicación quedará la primera regla, y luego lo veremos también en la regla 1021, hasta llegar a la regla de 1023, aprobada por el Papa Honorio III, con la bula Soleta Nuere del 29 de noviembre. De ahí entonces la regla bulada será el referente indiscutido de la vida franciscana. La regla, porque la interpretación de la regla provocará todo el movimiento franciscano, las sucesivas reformas y conflictos no siempre pacíficos, lo que es una ironía en la vida franciscana, pero es real, en su interpretación, pero será el referente obligado. Nunca en toda la historia de 800 años de la familia franciscana se ha cuestionado la regla como el referente. Y por eso vamos a tomar, ahora sí, el capítulo 9 de la regla bulada. Es cortito, lo vamos a leer. Dice: los hermanos no prediquen en las diócesis donde un obispo, cuando éste se lo haya denegado, y ninguno de los hermanos se atreva en absoluto a predicar al pueblo, a no ser que haya sido examinado y aprobado por el ministro general de esta fraternidad, y por él le haya sido concedido el oficio de la predicación. Amonesto también y exhorto a los mismos hermanos a que en la predicación que hacen, su lenguaje sea ponderado y sincero, para provecho y edificación del pueblo, anunciándoles los vicios y las virtudes, la pena y la gloria, con brevedad de sermón, porque palabra abreviada hizo el Señor sobre la tierra. Hasta ahí el capítulo 9. En este momento, la predicación es un oficio específico dentro de la fraternidad. Al inicio, recordemos, el mandato era para todos los hermanos, pero aquí ya hay un grupo de hermanos que se especializa en la predicación. Y por lo tanto, la regla establece normas y criterios para el buen desempeño de esta predicación. Eso no quita que se mantenga, y a lo largo de la historia, como veremos, la relación entre testimonio de vida y predicación. Las dos primeras condiciones que pone la regla es que se realice de acuerdo al obispo local y se realice con la aprobación del ministro general de la orden. Estas normas aplican lo establecido en el Concilio Cuarto de Letrán, donde se amenaza con la excomunión a aquellos que prediquen sin autorización del obispo o sin la autorización de su ministro. Pero más allá de ello, recuerda al propio Francisco, quien dice en el testamento, comillas: aun cuando yo tuviese tanta sabiduría cuanta tuvo Salomón, y hallase a los sacerdotes pobrecillos de este mundo en las parroquias donde moran, no quiero predicar contra su voluntad. O sea, Francisco va más allá de la regla. Él incluso no quiere predicar cuando los párrocos, por muy humildes que sean, incluso si fuesen pecadores, no lo autoricen. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que más allá de la norma del concilio, está la actitud franciscana de predicar en comunión con la iglesia. ¿Sí? La predicación franciscana no es propiamente de la orden, sino que es un mandato y misión que recibe de la Iglesia Católica y la ejerce en el sentido y en la función que le da la Iglesia a la misión. Es una colaboración con la misión de evangelización de toda la Iglesia. Una cosa que puede llamar la atención es que a 1223 se restrinja la autorización interna al ministro general, cuando en 1221, en la regla novulada, se permitía que los ministros provinciales fueran quienes autorizaran a los predicadores. Esto probablemente tenga que ver con que a estas alturas ya se producen algunas divisiones dentro de la comunidad franciscana y vendrán incluso grupos heréticos que se derivarán de la familia franciscana más adelante. Y esto pretende controlar y restringir la predicación a aquellos que den muestras de catolicidad y de una vida coherente. La predicación entonces es una actividad eclesial. El segundo requerimiento es el lenguaje. El lenguaje debe ser sencillo y al alcance de todos. No es una predicación retórica. Recordemos que estamos en plena Edad Media.
¿cierto? Donde la retórica alcanza grados ya impresionantes. De hecho, la misma vida de Tomás de Celano es una muestra de retórica impresionante. Y también se marca esto del lenguaje no solo con una sencillez propia para el predicador, sino el objetivo, dice las reglas, para provecho y edificación del pueblo. Ese es el objetivo de la oratoria franciscana. Diríamos hoy día que tiene una mirada más pastoral que doctrinal. Apunta más a la vida que a la discusión teológica de algunas controversias. Por último, el capítulo se centra en el contenido de la predicación. Dice el texto que debe centrarse en los vicios y las virtudes, la pena y la gloria, cierre de comillas. Es decir, la predicación franciscana ha de centrarse en la vida cristiana y no en las discusiones teológicas. Dice Julio Micó, el oficio de la predicación no es algo independiente de la vida, sino el modo de expresarla y de comunicarla a los demás. Este Disculpa, vicios y José Alberto, te virtudes, quedan cinco pena y minutos. gloria, ¿ok? Es la traducción de la regla al predicar la penitencia que mencionábamos antes. Es decir, es una invitación a seguir a Cristo con mayor fidelidad. Y el capítulo termina aludiendo a Cristo, señalando que la predicación debe ser con brevedad de sermón, porque, dice comillas, hizo Jesús palabra abreviada sobre la tierra. Algunas conclusiones. La predicación franciscana es parte esencial de su carisma, de su forma de vida, porque su forma de vida es el Evangelio y por lo tanto conlleva inevitablemente su anuncio y la misión. Ese anuncio es primeramente el testimonio de vida, que se traduce en oratoria a partir de la propia experiencia, centrándose más en la vida moral que en el aspecto doctrinal. El sermón franciscano se alimenta de la propia experiencia espiritual. Es un sermón que pretende fomentar y vivir la comunión con la iglesia y renovar la fe del pueblo de Dios. Es una predicación breve, alegre y entusiasta, pues, al dicho de Julio Micó, predicar con la palabra no es más que una de las formas de comunicar la acción salvadora de Dios en nosotros. Muchas gracias.